Hermanos, bienvenidos desde el canal de la Diócesis de Armenia. El Padre Oscar Rodríguez les está hablando para que continuemos con estas meditaciones de la Divina Voluntad. Hoy vamos a mirar cómo la Divina Voluntad está dada desde la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángeles, vengan y toquen mi frente, para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz, para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, vamos al volumen 23, en el capítulo 29, enero 18 de 1928. Después de esto estaba pensando para qué servirán estos escritos sobre la divina voluntad. Y mi sumo y único bien, Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, todas mis obras se dan la mano. Y esta es la señal de que son obras mías, que una no se opone a la otra, más bien están tan ligadas entre ellas que se sostienen mutuamente. La señal para darnos cuenta si algo es de Dios es que lo que estamos meditando no vaya a negar nada de lo que ya la Iglesia ha decretado. Tan es verdad que debiendo formar a mi pueblo elegido, del cual y en el cual debía nacer el futuro Mesías, formé de aquel mismo pueblo el sacerdocio, el cual instruía al pueblo y lo preparaba al gran bien de la redención. Les di leyes, manifestaciones e inspiraciones, sobre las cuales venían formadas las Sagradas Escrituras, llamadas Biblia, y todos estaban atentos al estudio de ella. Jesús está hablando de cómo se fue formando la Sagrada Escritura. Y esta Sagrada Escritura viene explicada por los sacerdotes, aquellos que el Señor desde la antigüedad ha llamado, ha elegido y ha enviado para esa misión. Después, con mi venida a la tierra, yo no destruí las Sagradas Escrituras, más bien las apoyé. Y mi evangelio anunciado nada se oponía a ellas, más bien se sostenían en modo admirable mutuamente. Eso fue lo que no entendieron los escribas y los fariseos. Ellos creían que el Señor estaba aboliendo la ley, que estaba aboliendo las escrituras, pero no es así. Todo lo contrario, Él estaba dando perfección a esas escrituras, pero ellos no lo pudieron entender. Y con formar la nueva iglesia naciente, formé el nuevo sacerdocio, los cuales no se apartan ni de las Sagradas Escrituras ni del Evangelio. Todos están atentos sobre ellos para instruir a los pueblos. Entonces nace una nueva escritura, que es el Evangelio, que es el Nuevo Testamento, y con ese Evangelio nace un nuevo sacerdocio, un sacerdocio distinto al sacerdocio de la antigüedad. Nace acá con Jesús un sacerdocio con un Evangelio nuevo. Y si alguno que no quisiera tomar de esta fuente saludable, se puede decir que no me pertenece, porque ellas son la base de mi iglesia y la misma vida con la cual vienen formados los pueblos. El Señor nos está invitando para que los sacerdotes conozcamos, meditemos y expliquemos la Sagrada Escritura. La fuente de la predicación sacerdotal no tiene que ser otra distinta que la Sagrada Escritura, que el Evangelio. Y podemos agregarle entonces
lo que los santos nos han aportado, lo que el magisterio de la iglesia nos ha aportado. No podemos usar ninguna otra fuente humana, ninguna otra ciencia humana. No, hay que beber de la fuente directa de la verdad y está en los evangelios, está en la Sagrada Escritura. Ahora, lo que yo manifiesto acerca de mi voluntad divina y que tú escribes, se puede llamar el Evangelio del reino de la voluntad divina. Los evangelios hablan de Cristo, de la redención. Ahora dice el Señor que estas verdades son como una especie de evangelio que no niegan ni quitan el evangelio de la Sagrada Escritura, pero dice que son como una especie de evangelio que hablan de estas verdades del reino de la voluntad de Dios. El evangelio de la Sagrada Escritura que nosotros conocemos, los 4 evangelistas, ellos hablan de la redención. Estas verdades hablan de la voluntad de Dios. Nada se opone ni a las Sagradas Escrituras ni al evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Más bien se puede llamar el sostén del uno y del otro. Hermanos, es como el complemento. Así como el Antiguo Testamento fue complementado a través del Nuevo Testamento, Jesús está diciendo que estas verdades no están en contra del Evangelio, que todo lo contrario, se convierten en un sostén el uno para el otro. Y por eso permito y llamo a los sacerdotes a que vengan, que lean el Evangelio todo de cielo del reino de mi fiat divino, para decir, como dije a los apóstoles, predíquenlo por todo el mundo. Los apóstoles predicaron el Evangelio de la redención, el Evangelio que nosotros conocemos. Ahorita Jesús quiere que los sacerdotes conozcamos estas verdades, estas escrituras que hablan del reino de su voluntad y que meditándolas, estudiándolas y viviéndolas, las prediquemos y las demos a conocer a los demás. Porque yo me sirvo para mis obras del sacerdocio. Y así como tuve el sacerdocio antes de mi venida para preparar al pueblo, el sacerdocio de mi iglesia para confirmar mi venida y todo lo que yo hice y dije, así tendré el sacerdocio del reino de mi voluntad. Hermanos, la invitación es para los sacerdotes, para que vayamos entrando en este querer de Dios. Él nos quiere con un sacerdocio nuevo. Ya será en otra ocasión que hablemos de cómo será este nuevo sacerdocio que el Señor quiere para su iglesia. En los evangelios, el reino de Dios juega un papel esencial en la predicación de Jesús. Constituye el núcleo de su persona y de su enseñanza. Jesús está hablando de su reino en los evangelios. Pero ¿cuál es su reino? Es el reino de su voluntad. Para entrar en este reino necesitamos conocer la voluntad de Dios. Así se entiende entonces el reino de Dios, como el reino de la voluntad de Dios. Por eso encontramos en la Sagrada Escritura muchos textos que nos hablan entonces de este reino de la voluntad de Dios. El primero de ellos es cuando Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó a pedirlo. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así en la tierra. Ese es el reino que quiere Dios, el reino de la voluntad del Padre Celestial. Desde el Antiguo Testamento ya nos vienen hablando acerca de este reino de la voluntad de Dios. Por ejemplo, Isaías nos dice cómo podrá ser el reino de Dios establecido en la tierra. Dice así: porque he aquí que yo voy a crear nuevos cielos y nueva tierra, y de las cosas o tribulaciones primeras no se hará más memoria ni recuerdo alguno, sino que os alegraréis. Está hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ese cielo nuevo y esa tierra nueva surgen de una voluntad divina que reine y domine en el mundo. En el libro de la sabiduría dice: ¿y quién habría conocido tu voluntad
si tú no le hubieses dado la sabiduría y no le hubieses enviado de lo alto tu Espíritu Santo. Está diciendo que la fuente de esta voluntad de Dios es el Espíritu Santo, que nos da el don de sabiduría para que podamos conocer, entender, amar y vivir esta voluntad de Dios. En Efesios nos dice San Pablo: por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. La necedad del hombre es vivir según su propia voluntad humana. La sensatez, la sabiduría, es conocer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a esa voluntad. Colosenses nos dice: por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos, y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Llegar al pleno conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿A través de qué? Estos escritos. Aquí está ese conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Para que podamos vivir en esa voluntad de Dios hay que conocerla. Entonces ellos están pidiendo, están rogando que el Señor nos dé sabiduría e inteligencia, dice, espiritual. Porque sin esa sabiduría y sin esa inteligencia espiritual, entonces el hombre no va a poder conocer qué es lo que quiere Dios hoy para su iglesia. Y lo que el Señor quiere para su iglesia es este conocimiento de estas verdades. Dice el Señor: no es el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre Celestial. Son muchos los textos que el Señor en su Evangelio habla acerca de su voluntad. Él le dio prioridad a su voluntad, por encima de rezos, por encima de largas oraciones, por encima de sacrificios, por encima de muchas cosas. Dice que lo más importante es la voluntad del Padre Celestial. Y entonces, ¿cómo vivir en eso que es lo más importante? Conociéndolo. ¿Y dónde está ese conocimiento? En estos escritos. Dijo María en Lucas, en el Evangelio de Lucas: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese es el lema de la Santísima Virgen María, fue el lema de toda su vida. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y por eso ella es la Inmaculada, y por eso ella es la toda bella, la toda pura, la toda santa. ¿Por qué? Porque esa voluntad de Dios se cumplió plenamente en ella. El sueño del Padre Celestial se ha realizado a plenitud en María. Ella entonces, como nuestra madre y como nuestra maestra, nos enseña a conocer y a dejar que esta voluntad de Dios reine y domine en nuestras vidas como reina y domina en ella. Por eso, en las bodas de Caná dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Nos dio el secreto. María es inmaculada, María es pura, María es virgen, María no tiene pecado, María es la toda santa. ¿Y cuál es el secreto? Hagan lo que Él les diga. Es decir, conozcan la voluntad de Dios. Hermanos, esta es una escritura que no está contradiciendo las Sagradas Escrituras. Todo lo contrario, es un complemento, digámoslo así. Lo dice el mismo Jesús. Cuando uno medita estas verdades, va entendiendo mucho mejor el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se va como cerrando ese círculo donde podemos ir comprendiendo qué es lo que quiere Dios, que no es otra cosa distinta que establecer su reino en la iglesia. Que el Señor los bendiga y los guarde, haga verdadero sobre ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hola amigos, para más información te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.